Hola fanáticos del Caballero Oscuro, bienvenidos a Bajo el Manto. Hoy exploraremos el oscuro y perturbador primer número de Batman The Cult, una miniserie escrita por Jim Starlin e ilustrada por Bernie Wrightson, publicada en 1988. Este número, titulado Ordeal, marca el inicio de un descenso a lo más profundo de Gotham y sobre todo a la mente de Batman. Nos sumergiremos en una trama de violencia, manipulación y horror psicológico que lleva a nuestro héroe al fin de su resistencia. Batman The Cult número 1 inicia mostrándonos a un joven quien daba un paseo nocturno. De pronto, se queda perplejo ante una aparición, una casa siniestra de la cual nunca se había percatado en el pasado. Algo sobrenatural lo lleva a acercarse pese a que sabía que tenía que consultar con su padre sobre el tema. Tentado por lo prohibido, camina por una sala de armas. Una puerta al final del pasillo, algo siniestro detrás. El joven, arrepentido por haber pasado la puerta, baja las escaleras. Una trampilla. Se pregunta si debe abrirla. Cuando de la nada de allí aparece el Joker. El payaso le dice al joven que le enseñará ciencia. ¿Qué le pasará al cuerpo humano cuando 30 barras de dinamita explotan y enciende la mecha? El muchacho grita ¡no! Entonces el villano le responde: no seas una guafiesta, Brucey. Disfrutarían de un espectáculo de fuegos artificiales. Ambos forcejean, pero era todo una broma. La dinamita explota en una surrealista lluvia de flores, mientras el Joker ríe de manera frenética. Bruce, molesto, le dice que no debería haber hecho aquello y le reclama haber asesinado a muchas personas. Gradualmente, un Bruce adulto se transforma en Batman en esta icónica secuencia, y se nos muestra al encapuchado a balanzar un hacha contra el villano. Lo ataca con sevicia. De haber sabido que se sentiría tan bien, lo habría hecho hace mucho tiempo, piensa. Por supuesto, todo aquello se trataba de un sueño, que se repetía y repetía a lo largo de al menos una semana, y se nos lleva a las alcantarillas, donde Batman, gravemente herido en el vientre y encadenado, era observado por un grupo de hombres frente a una fogata. Vemos a un hombre apodado Ratface, quien contaba la historia de un pueblo indio, los Migani. Aquel hombre decía que habían sido unos tontos. Dios les había enviado a un mensajero y no habían podido ver su grandeza. El chamán Blackfire había conseguido el poder en aquella tribu. Los gobernaba con puño de hierro, por lo que se había ganado el descontento de un grupo de disidentes, encabezados por el jefe de la tribu. Un día habían decidido rebelarse, por lo que le habían exigido al chamán abandonar la tribu. Blackfire responde con furia atacando al jefe, pero los demás rebeldes entonces lo atacan mortalmente, y asustados por el poder del chamán lo encerraron para morir en una tumba. Después habían erigido un tótem para sellarlo. Batman se muestra escéptico ante la revelación de que quien estaba detrás de todo aquello era aquel chamán. Entonces Ratface le da una cachetada. En el lugar aparece el propio Deacon Joseph Blackfire, quien reprende a Ratface y le dice que no debería maltratar a Batman, ya que pronto el Caballero Oscuro se les uniría en su cruzada. Se nos muestra a un Batman psicológicamente roto, quien recuerda la primera vez que había visto al Diácono. Había abierto un refugio en Crime Alley para los más necesitados, y con el pasar del tiempo le había perdido la pista hasta que una serie de asesinatos en la ciudad habían encendido las alarmas. Alguien estaba limpiando la ciudad, y pese a que todos creían que el que estaba detrás de todo esto era Batman, el comisionado Gordon sabía que no podía tratarse de él. Batman le revela a Gordon que los asesinatos eran perpetrados por grupos de personas, por lo que no había un solo responsable. En una serie de flashbacks vemos cómo Blackfire adoctrina a gente sin hogar, convirtiéndolos en un ejército de seguidores dispuestos a matar en su nombre. Su justicia es brutal y sin escrúpulos. La ausencia de estas personas durmiendo en las calles en las noches había sido lo que había llamado la atención de Batman en primer lugar. Una noche, un grupo de ladrones habían sido atacados violentamente por un grupo de miembros del culto. Batman los había rastreado hasta las alcantarillas, donde les había perdido el rastro. De vuelta en el presente se nos dice que la tumba de Blackfire había sido abierta por pioneros europeos, mientras Batman es alimentado al mínimo para ser mantenido con vida. Bruce sospecha que la comida debía tener algo. Cada vez sentía que su mente decaía más y más. Una noche Batman había visto a dos matones atacar a una persona, por lo que se precipita sobre ellos. Les da una lección, pero aquella noche neblinosa el encapuchado había sido descuidado. Un tercer maleante dispara por la espalda y cuando se sentía perdido, el joven es acuchillado por la espalda. Bruce pierde el conocimiento.
y se nos muestra al diácono Blackfire dándole la bienvenida a Batman a su imperio subterráneo, mientras les dice a todos que Dios le había enviado al vigilante. Por otro lado, vemos a Robin Jason Todd hablando con el comisionado Gordon acerca de la desaparición de Batman, ya que nunca se había ausentado tanto tiempo sin decir una sola palabra. Jim estaba preocupado. Este hecho, más la desaparición de tantas personas durante la noche, le inquietaban. Y se nos muestra el violento ataque por parte del culto a un proxeneta llamado Isidro, mientras le indican que se trataba de un acto de venganza por lo que le había hecho a Sally. Las desapariciones de criminales habían aumentado, junto a una disminución notable en la criminalidad de la ciudad. Las personas se encontraban satisfechas. Quien estuviera encargándose de los criminales le hacía un favor a la ciudad. De vuelta en las alcantarillas, Batman es presentado a Sally. La mujer había sido desfigurada por su proxeneta. Blackfire le había presentado este caso a Batman para convencerlo de unirse a su causa. Pese a que Batman se opone a la ejecución del responsable, se le nota roto mentalmente en estos paneles. Deacon Blackfire asegura haber sido enviado por Dios para eliminar la crueldad en Gotham, y Batman le ayudaría a cumplir este propósito. De su anillo libera una aguja que clava en el cuello del encapuchado, y Batman sucumbe ante la droga. Blackfire entonces le dice que ambos estaban del mismo lado en la cruzada contra el mal. Debían unir sus fuerzas. Batman es llevado ante el tótem de la leyenda y queda hipnotizado. El diácono le dice que había crecido por los siglos como su poder. Batman es convertido. La mente de Bruce finalmente es derrocada. El discurso de Blackfire acerca de que todos los criminales deben ser tratados sin piedad, sin importar los medios, contrasta con un pequeño inserto en el que se nos muestra a un muchacho quien, habiendo crecido en un barrio pobre, se había visto en la necesidad de trabajar como repartidor de droga. Su sueño era convertirse en dibujante de cómics cuando es atacado brutalmente en un callejón. Y así termina Batman The Cult número 1. Este título explora temas como el fanatismo, el poder de la manipulación psicológica y la fragilidad de la voluntad humana. Blackfire es un villano inusual en el sentido de que no solo utiliza la violencia, sino también una guerra psicológica y espiritual contra Batman, exponiendo el lado más oscuro de Gotham. La historia muestra a un Batman vulnerable, un contraste marcado respecto a la imagen inquebrantable que suele tener. El dibujo de Bernie Wrightson contribuye enormemente al tono oscuro y opresivo del cómic. Su estilo, conocido por su inclinación al horror, logra transmitir el deterioro mental y físico de Batman. Este primer número establece una historia inquietante y brutal. ¿Qué pasa cuando el Caballero Oscuro es llevado al borde de la desesperación? ¿Están listos para descubrir el lado más sombrío de Gotham y de Batman? No se pierdan el próximo número en Bajo el Manto.